La pregunta es si pueden las máquinas pensar. ¿Una persona debería estudiar una carrera universitaria? No, sí. Por más que alimenten con más datos estos sistemas de inteligencia artificial, la performance no es mejor. ¿Cuál va a ser el siguiente gran salto en el mundo de la inteligencia artificial? En el garaje tech, yeah. Hoy nos visita Llorenç Valverde, probablemente una de las personas que más sabe en España de inteligencia artificial. Llorenç es licenciado en matemáticas y doctor en ciencias de la computación. Ha ejercido cargos de todo tipo, como vicerrector tecnológico en la Universitat Oberta de Cataluña o director de departamento de matemática aplicada y ciencias de la computación en la Universidad de las Illes Baleares. Bienvenidos al Garaje Tech. Entonces, el primer tema que queríamos hablar contigo, estuvimos hablando un rato sobre temas que podíamos abrir, y como se habla tanto de inteligencia artificial, pero se plantea como que es el inicio de la humanidad, ¿no? Acaba de llegar la inteligencia artificial y ya está en su etapa final. Y pocos saben que la historia de la inteligencia artificial es una historia larga. Sí. Es una historia con muchos problemas. Y la llamabas la historia de fracasos, ¿no? Llena de fracasos. Sí, Llena de fracasos. Entonces, una de las cosas que te queríamos pedir era justo eso, ¿no? Que repasáramos un poco, también en tu clave profesor, ¿no? Que nos dijeras cuál ha sido esa historia, cuáles han sido sus momentos más brillantes. Evidentemente uno es ahora, ¿no? Al menos mediáticamente. Pero también que entráramos un poco a todo aquello malo o dificultoso que ha pasado la inteligencia artificial, ¿no? En realidad, el gran problema no ha sido tanto los fracasos como las expectativas que se han generado delante de cada adelanto, cada anuncio que se hacía. Mucho me temo si no estaremos ahora igual, si no estaremos ante un momento de grandes expectativas que vete a saber en qué quedarán. O sea, y en eso, a los que ya tenemos primera polémica, ya tenemos una edad como yo, pues lo usamos, lo celebramos, pero no dejamos de tener una cierta prevención sobre lo que pueda ser o lo que no pueda ser, ¿no? En realidad, el término como tal de inteligencia artificial, que dicho sea de paso, yo no considero muy afortunado, es decir, realmente no es afortunado, se acuña en una conferencia que se organizó en el año 1956 en el Dartmouth. En 56 ya se escuchaba esta palabra. No, de ahí nace esa palabra, una reunión que hicieron científicos de diversos ámbitos para ellos justamente estudiar las posibilidades de las cosas que se podían hacer con ordenadores. Y de ahí Pero, perdón, ¿por qué crees que lo llamaban ya inteligencia artificial si estaban estudiando cosas con ordenadores? ¿No estaría más ligado a ciencias de computación o cómo llegan a ese término ahí, sabes? Llegan a ese término porque están pensando y ya tienen algún experimento en marcha de hacer cosas que habitualmente atribuimos a la inteligencia humana. Okay. Y de ahí la definición, ¿no? De ahí la definición. En Estados Unidos esto, ¿no? En el Dartmouth College, sí. Y el que lo organiza es John McCarthy, que es uno de los realmente popes de la inteligencia artificial. Estaba Marvin Minsky y gente así. Yo de Marvin Minsky lo que más me gusta es que en un momento determinado le preguntaron, tiempo después, le preguntaron qué era la inteligencia artificial y él contestó algo así como que es el conjunto de técnicas y disciplinas que tratan de conseguir que los ordenadores de verdad hagan lo mismo que los que salen en las películas. Qué definición más extraña. No es un sarcasmo, pero que yo creo que además seguramente estaba... Es que me ha costado pillarlo, ahora lo pillo. Claro, porque en las películas la ciencia ficción muestra cosas que son imposibles. Váyatela. Me ha costado un rato. Probablemente esté hecho alrededor del estreno del 2001, una odisea del espacio, de los años 60. Y claro, ahí es cuando sale un ordenador que ha resuelto todos los problemas que todavía hoy tiene planteadas la inteligencia artificial. Y por lo tanto, digo, como sarcasmo no está nada mal. Y yo pienso que es muy clarificadora de lo que realmente es la inteligencia artificial. O sea que... Es más un sueño, ¿no? Sí, es más un sueño que otra cosa. En realidad ese es el punto de partida, 56. Pero antes ya había gente como Alan Turing, que cuando hay que nombrarlo hay que levantarse y hacer una reverencia. Sí, no es... Por ti. Por ti, Alan. Para que yo también quiero brindar, ¿eh? Vamos. Alan. Por Alan Turing. Hay que hacer una reverencia por Alan Turing, que se plantea... No, que todos conocemos como el creador de Enigma, ¿no?
de la máquina? Bueno, Los mortales. Un miembro del equipo, un miembro muy significativo del equipo, pero Podemos contar muy rápido quién era, dónde nació, etcétera, para los que no saben. era inglés o británico en general, era matemático de formación, básicamente, tuvo muy buenos, digamos, compañeros y estudió en Princeton y realmente era un personaje brillante científicamente. En lo humano era más tímido, más apocado. Se repite la historia. Sobre todo era homosexual y en ese momento en el Reino Unido era un delito y Claro. por eso muere. Pero, Se suicida, ¿no? no, sí, bueno, sí. En realidad Lo asesinan. él se plantea en un paper que es, digamos, un clásico, si la Computer Machinery and Intelligence. Eso se lo plantea en el año 48, o sea que poca broma. Y la pregunta es si pueden las máquinas pensar. Y bueno, él no participa en lo del Dartmouth College porque ya está muerto, él murió en el 53, pero seguramente hubiera sido el invitado estrella a esa reunión. Y murió porque él se preocupa básicamente, y de ahí viene el test de Turing, famoso, si la manera de conseguir, de comprobar que un ordenador sea inteligente o no, o tenga un comportamiento inteligente, si es capaz de mentir. Porque realmente con sus características no sabía mentir. Y por eso lo pillan como homosexual, entonces, bueno, le hacen toda una serie de cosas, hormonas, Como que era hormonas y básicamente... autista, ¿no? Bueno, sí, probablemente algo así, no sé, alguna cosa del espectro autista. Y termina comiéndose o mordiendo una manzana embadurnada con cianuro. Lo que pasa es que probablemente es suicidio, pero es muy vinculado a la presión social a la que fue sometido, porque realmente el problema que tenía no es solo que fuera homosexual, que era delito en aquel momento, sino que como poseedor de secretos que todavía eran secretos oficiales de lo que habían hecho con el Enigma y esa máquina que descifró el código y tal, ¿no? El Colossus y el Enigma. Quizá no he escuchado hablar de esto, pero en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una máquina llamada Enigma que lo que hacía era... Sí, eso lo vi, hay películas. Sí. El que lo inventó es Alan Turing. Es verdad. La película va de él. Sí, ya uní los cabos, sí. Y hay una... En YouTube creo que lo puedes encontrar. Hay un documental muy bien interpretado en el que por Derek Jacobi, que es un actorazo, en el que se titula Breaking the Code, que tiene un doble significado el breaking, porque es el breaking the code, el código Enigma, pero también es el código social con su homosexualidad, ¿no? Y realmente ahí ese es un documental que recomiendo muchísimo porque es muy objetivo respecto de lo que realmente fue las circunstancias de la vida de Turing. Pero yo no hace mucho me tuve que reestudiar el Computer Machinery and Intelligence y algunos artículos de esos, y realmente el tío, por ejemplo, él ya empieza a ver que las redes neuronales tienen un futuro. Sí, en el año 48. 40. Qué locura. Qué locura, sí. Realmente perdimos la pérdida que sufrimos con quitarlo de en medio del acceso a secretos oficiales y con no dejar inyectarle hormonas y ese tipo de cosas. Es una pérdida irreparable, es decir, la verdad es que fue algo... Probablemente retrasamos todo... Mucho tiempo. Décadas, ¿no? Mucho tiempo. Y además, dicho sea de paso, hubo mucha presión popular en los años 80, creo, para que le perdonaran. Y finalmente un Gordon Brown, me parece que fue, finalmente optó por pedir excusas por cómo lo habían tratado, pero un poco tarde. Por 20 tarde, sí, 40 años tarde. Ese es el principio de todo. Es decir, ahí empieza, ¿no? También es una época en la que se empieza a escuchar el término minería de datos y ciencia de datos. Un poco más adelante. Ciencia de datos, sobre todo ciencia de datos, data science. Sí, un poco más adelante. 67. Un poco más, o sea, pero el data mining le llamaban en aquel momento. El data mining sí que empieza en los años 80, pero... Me refería a data science. El término data science lo acuña una revista que se llama
revista de ciencia de datos de Estados Unidos. Pero así, no olvidemos que los 67, si no me primeros equivoco. pinitos en inteligencia artificial son de la opción logicista. Es decir, de los sistemas expertos, o sea, lo que tratan de emular es el razonamiento. Y en ese sentido hay una anécdota de unos matemáticos que construyeron un sistema, el Theorist, ¿no?, que consiguió demostrar un teorema matemático. Y enviaron el artículo a publicar a una revista y se le rechazaron la publicación porque habían puesto como autor al sistema informático este. Pero era esa idea, es la idea también cuando empiezan ahí a salir los sistemas expertos, que también eran sistemas basados en reglas, es decir, que eran sistemas en el que tenías como datos toda una serie de reglas del experto, ¿no?, y luego había un motor de inferencia, que es el que te decía, cuando te presentaban esto, esto y esto, tenías que hacer esto y esto y aquello. Eso fue, digamos, la eclosión. Estamos ¿Por dónde hablando... podemos ya empezar a ver estos algoritmos de aprendizaje automático empezando a funcionar, ¿no? Esos motores de inferencia? En los años 80. El más famoso en aquel momento fue el MySyn, que era un sistema que era para detectar, para diagnóstico, era una ayuda a diagnóstico todo esto, para enfermedades infecciosas de la sangre, desarrollado en la Universidad de Stanford. Tuvo varios digamos, otros añadidos como el MySyn y cosas de ese estilo. Y luego hay uno que también es medio famoso, que es el Prospector, que era un sistema de experto que lo querían en la ayuda para detectar yacimientos de molibdeno. ¿De qué, perdón? Molibdeno, un mineral. Ah. Entonces, resulta que fue capaz el sistema este de detectar yacimientos de molibdeno que eran rentables en lugares que habían sido ignorados o despreciados por los expertos humanos. Y esto fue, bueno, no es que haya muchos triunfos, pero esta fue una época de explosión hasta que llegó la limitación que marcaba el propio, es decir, el recoger todo el conocimiento de los expertos. Eso era muy laborioso, muy costoso, y además no eran sistemas que, digamos, aprendieran propiamente, sino simplemente lo que hacían era combinar el conocimiento de los expertos que habían recogido los que habían construido el sistema. Simultáneamente, en los años 60, había aparecido Rosenblatt con sus redes neuronales. Y justamente Marvin Minsky y, ahora no recuerdo el otro nombre, pero era con otro autor, se cargan en un libro el perceptrón, que era la red neuronal, la primera, ¿no? Las primeras neuronas que había eran perceptrones. Que dicho sea de paso, en los años 80, y esto es una pequeña maravilla que no he visto en ningún otro ámbito científico ni técnico, publican una edición corregida y aumentada del libro este que se cargaba a los perceptrones, titulado Perceptrons, justamente. Y lo que tiene de precioso es que las correcciones son correcciones visibles, es decir, han tachado lo que estaba mal y encima con una letra de caligrafía preciosa, pero manuscrito, han escrito la cosa correcta. Qué bonito. Qué bonito. Eso es, y el aumentado es porque en el prólogo que hacen para ese libro se lamentan del impacto que tuvo la primera edición del libro sobre las redes neuronales y la financiación de las redes neuronales, que ellos no pretendían eso y que están convencidos que si hay que llegar en algún momento a algo que sea parecido a la inteligencia artificial, necesitaremos de las dos aproximaciones. La aproximación logicista, que sería una aproximación top-down, ¿no?, de la aproximación neuronal, que es una aproximación bottom-up, es decir, que empiezas con lo más simple y terminas arriba, o empiezas arriba para terminar en lo más simple. Y eso es, luego vienen los agentes, luego vienen otras cosas, pero digamos que cada momento de estos ha tenido una gran, digamos, alegría y entusiasmo. Pero nada parecido, ¿no? Nada parecido a lo que estamos viendo ahora. Quizá hubo una época... En los ámbitos académicos. Claro. Sí, quizás más como empezó mucho en lo científico, ¿no? Sí, en los ámbitos científicos. El ámbito empresarial mucho más adelante. Bueno, ahí No los que intervinieron en algún ámbito, sobre todo en el mío, en el que yo conocía, son los japoneses. Los japoneses, sí. Japoneses descubren con un tipo de lógica, se llama lógica difusa, lógica fuzzy, que es donde yo he trabajado más,
que la creó un americano, un catedrático de la Universidad de Berkeley, Loftizadeh, que era un experto en sistemas, en control de sistemas. Y además un experto muy reconocido. Pero entonces, el tío la reflexión que hace, y eso, con perdón, me lo ha contado directamente, porque he estado varias veces en Berkeley siendo él mi anfitrión, o sea que no... Y además le hice una entrevista que publicó una revista de aquí, la revista Arbor, una revista científica del CSIC, ¿no? Pero la reflexión que hace él es, hay sistemas, los sistemas lineales, con la teoría de control de sistemas, ecuaciones diferenciales y todo eso funcionan bien, no hay que preocuparse. Sin embargo, hay sistemas, los que ya no son lineales, los que emplean, pues son ecuaciones de segundo orden, como por ejemplo el control de un velero. Dice, eso no, con las ecuaciones diferenciales no hay manera de hacer un controlador. Y entonces se plantea, pero vamos a ver, no podemos hacer un sistema que controle pero sin embargo hay humanos que lo controlan muy bien. Entonces, ¿y si en lugar de imitar al sistema, de matematizar el sistema con ecuaciones, intentamos matematizar o hacer un simulador del humano? Y por eso se inventa la lógica difusa, que en Japón, aquí en Europa costó, pero en Japón tuvo una acogida increíble. Por ejemplo, uno de los problemas difíciles que tenían era, que ahora lo vemos en todos los aeropuertos, incluso en Barcelona y en Madrid, la conducción automática de trenes, de metros. ¿Qué pasaba? Pues que pasa que son sistemas muy difíciles de controlar porque necesitas arranque y freno suave, pero mucha velocidad entre estaciones. Hacer un sistema que controle eso es muy difícil, sin embargo hay humanos que lo hacen a la perfección. Entonces lo que vamos a hacer es emular el comportamiento del humano, recoger en ecuaciones, y para eso la lógica esta, vamos a recoger lo que hace la persona y lo vamos a poner en práctica. El sistema funcionaba tan bien pero hubo un momento en que tuvieron que poner a la autoridad, los dueños del metro de Sendai en Japón, poner a un trabajador en la cabina de conducción con los brazos cruzados, con la orden de no tocar nada, porque la gente no subía al metro preocupada porque lo hubiera un conductor humano, pero conducía mejor. Confía más en el tren que en el humano. Exacto. Y ahora se asustan de los coches autónomos, ¿viste? Sí. Pero no es lo mismo que un entorno tan restringido como es el entorno de un tren, donde realmente lo que tienes que hacer bien es arrancar suave, correr muchísimo y frenar suave. Eso es lo que te pide el sistema. Es fácil, parece que es fácil, pero con control automático no funcionaba. Y así funcionaba. Sí, pero hubo quizá otra explosión con todo el tema de Big Data. 2012, sí, 2013. Sí, eso empieza ahí también. Sí. Otra explosión a nivel empresarial. No, y eso también lo viví desde otro lado, pero es cuando empiezan a darse cuenta de que estamos rodeados de sensores que recogen datos continuamente. Es decir, todos son datos, es decir, está no Internet solo, sino todo, es decir, lo que lo empiezan a mirar, si están mirando controlar el flujo de vehículos en un sitio. Yo recuerdo además que se empieza la frasecita esta que no se ha ido, ¿no? De este año se ha hecho el 90% de los datos de la historia, y al año siguiente lo mismo. Y al año siguiente lo mismo, ¿no? Sí, se han duplicado la cantidad de datos generados de un año a otro. Es exponencial. No es mucho más que duplicar, ¿eh? Sí, pero iba así como creciendo muy rápido. Ahora sí, no sé. Y eso empieza también a la gente a plantearse qué hacer con esos datos. Claro. Pero yo estoy en un estadio, al principio nadie pensaba en inteligencia artificial para tratar esos datos. Pensaba en sistemas de automatización, pensaba en ese tipo de cosas, pero la inteligencia artificial como tal, ¿no? Y cuéntanos, porque al menos yo lo he escuchado muchas veces, no lo viví, pero tú por lo que me cuentas sí, ¿no? La etapa que se llama este invierno de la inteligencia artificial. Ha habido más de uno. El más largo, ¿no? El de entre los 70 y 90... Bueno, 75, 95... Un poco más, porque ahí es cuando empiezan los sistemas expertos, ¿no? Y cuando se llega al límite de los sistemas expertos. Bueno, quizá por poner un poco más de contexto, ¿no? Pero este invierno es... Al menos se recoge en la historia de la inteligencia artificial como que pasa muy poco, ¿no? Porque es una época en la que se va la ilusión, ¿no? Porque no hay mucha financiación tampoco. Es decir, el problema del libro de perceptrons contra los perceptrones es que se acaba la financiación para redes neuronales. Es decir, el problema es cuando llegan los sistemas expertos y dicen otro más. Sí, pero claro, otro más, por ejemplo,
a un centro en el que yo estaba vinculado, que es el Centro de el Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, que ahora está en la Autónoma, pero que antes estaba en Blanes, y yo hacía mi investigación allá 2 días por semana. Otro equipo de ese centro hicieron un sistema experto, MyLord, también. MyLord se llamaba así. Mi señor. Sí, no. ¿Qué es lo más extraño? ¿Ponen cada nombre? Claro, y entonces, pues también vinculado a medicina, y también tuvo su impacto. Es decir, Ramón López de Mataras era el director de ese proyecto, pero había también muchos médicos involucrados. O sea que... Pero llega un momento en que yo creo que la percepción es que por ahí no va a ir. Y por lo tanto, por ahí no va a ir porque es muy laborioso recoger el conocimiento de los expertos, los motores de inferencia son lo que son y dan de sí lo que dan de sí, y por otra parte, digamos, la presión, como tú dices, viene de que empieza a haber datos que salen por todo, ¿no? Y otro factor que es muy importante es que la tecnología también permite plantearse cosas que antes no se permitía. Entonces ahí cuando empiezas a tener La digitalización, ¿no? Gran capacidad de proceso, no solo la digitalización, sino gran capacidad de proceso y rapidez. Es decir, y ahí es cuando empiezas a plantearte poder construir los monstruos estos, los transformers estos que ahora están tan de moda. Pero esencialmente, digamos que los inviernos son siempre fruto, yo pienso, de que las expectativas que se generan no se cumplen. Y entonces... Pues puede ser que estemos a puertas de otro, ¿no? Bueno, no, en realidad esto está aquí y se va a quedar, o sea que eso tampoco no hay ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que... Ha habido, bueno, no quizá, la financiación que ha entrado en inteligencia artificial en los últimos 2 años, 3 años, yo creo que no tiene precedentes, ¿no? No tiene precedentes. No hay ningún sector en la historia de la humanidad que haya tenido tal financiación en tan poco tiempo. Ya, pero... Es una guerra mundial, es que no se me ocurre otra cosa. Lo que empieza a pasar, he leído algún artículo al respecto, pero no me pido la referencia porque no se la sabré dar, pero es que han empezado a notar que por más que alimenten con más datos estos sistemas de inteligencia artificial, la performance no es mejor. Y ahí es donde estamos mirando... El mito, perdón, que hablábamos hoy. Si más datos significa mejor performance. ¿Te acordás que estuvimos hablando de...? Y parece ser que no. Es decir, eso... Tenemos respuesta. No, parece, yo no tengo respuestas. Y luego hay otra cosa que llama poderosamente la atención, que es la llegada de DeepSeek. Yo ahí estoy muy expectante porque lo que han hecho es básicamente, como diríamos por aquí, con un tornillo viejo y un destornillador roto, han conseguido poner en brete a ChatGPT con todos los millones que tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la pregunta. Hay mucha, o al revés, hay muy poca información, ¿no? Claro, pero... Está el paper, no, pero está lo que dicen que han hecho, pero está la performance. está lo que dice que han hecho, lo que han hecho. No, pero sí, pero evidentemente está claro que han empleado... los procesadores que tienen prohibidos. Eso está más claro, eso lo sabe todo el mundo. ¿Podemos indagar más en esto? A ver qué... Básicamente, llega un momento, esto hace 1 año más o menos. Sí. No, hace un poco menos. Incluso. ¿Un poco menos de 1 año? Sí, creo que sí. Bueno, a mí me pasa el tiempo. Alrededor de 1 año ahora. Que estaba GPT 4. Sí. Sí, 4. 4. Y aparece de repente de un día para DeepSeek, que dicen que ha costado $5 millones, cuando entrenar un modelo de OpenAI puede costar miles de millones, ha costado $5 millones y está a la par. De nivel de performance está a la par. Hay un montón de métricas y benchmarks y tal que lo miden y está a la par. Entonces, la gente dice, ¿qué cojones? Sí. Bueno, primero es una noticia fantástica porque parece que puedes entrenar este monstruo con mucho menos coste, claro. Con lo cual, pues, bien. Sí. Tiene además una particularidad, es que es mucho más pequeño. Sí. Ya no es que sea más barato, es que es mucho más pequeño. Así como uno tiene, me pierdo en las magnitudes, ¿no? Pero 70 billones de parámetros. O no, 70 no, 1.000 billones de parámetros. Pues esto tiene 30 parámetros billones. Y volumen de datos también. Parámetros es el número de interacciones que hay. Pero digo, además de los parámetros, los datos que alimentan ese modelo también. Bueno, al final, la cantidad de datos que alimenta el modelo, lo que importa de verdad es cuánto pesa el modelo final, cuánto tamaño tiene ese modelo. Estos modelos de DeepSeek
tienen versiones que puedes poner en tu ordenador. No hace falta tener un data center para poner OpenAI, ¿no? Big Data para poder... Claro, es en tu ordenador. Entonces, claro, eso abre un abanico de posibilidades infinito. Primero, puedes invertir en desarrollar soluciones con un coste que cualquiera nos podemos permitir. Cualquiera. No hace falta ser OpenAI y miles de millones de dólares. Abre las puertas a la investigación para poder coger esos modelos y probar más cosas sin esos costes. Abre las puertas al desarrollo vía API con estos modelos. Abre la puerta al open source. O sea, es verdad que es un cambio de paradigma muy bestia, pero hay mucho debate. Sí, Hay mucha controversia falta mucha transparencia ahí. sobre si de verdad va costó 5 o no. Ellos dicen que utilizaron unos procesadores que eran los antiguos de NVIDIA porque Sí. tienen prohibido los nuevos. Tiene toda la pinta de que no. Ellos no se lo creen ni ellos. Esta parte no se la creen ni ellos. Y creo. luego parece que también está demostrado, aunque esto lo ha hecho OpenAI, con lo cual ponerlo en entredicho, que como datos de entrenamiento, lo que hicieron, porque era lo más barato, fue bombardear a ChatGPT a través de la API para sacar datos. Entonces utilizaron un modelo mucho mejor, que en ese momento ya era el O1, creo, que era un modelo de test time compute, o sea, esto que le das tiempo para pensar. Entonces sacaban datos de muchísima calidad a través de la API de ChatGPT. Entonces, claro, es era muy baratísimo. inteligente, Claro, era baratísimo. Eso iba a decir, yo me lo has quitado por de la boca, pero eso es una estrategia muy inteligente. El tema es que ChatGPT, lo ha dicho públicamente, pierde dinero con la API. Porque el objetivo no es ganar dinero, es expandir el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si llegan los chinos y además ya utilizan, Se cuelgan. claro, utilizan esta falla en Matrix y empiezan a gastar, a hacer que ya no solo enteran tu modelo, sino que te hace perder dinero a ti, Claro. que me das los datos. O sea, es fantástica. Igual para mí esto es como la política, no sabes No sabemos ni la mitad. ni la mitad Ni ni la mitad. un 10% de lo que sucede en la realidad. Sabemos del cosas. poder. Sabemos que es un modelo muy pequeño. Lo sabemos, Es un modelo sí, muy sí. pequeño, que funciona. Y que funciona bien. Y comparamos con OpenAI y no hay mejores, peores. Desde luego es mucho peor que la última versión, ¿no? Pero funciona. Y así como OpenAI sería imposible tenerlo en ningún ordenador, ni en un clúster de ordenadores aquí cerca nuestro, yo me puedo instalar DeepSeek en un ordenador bien, me lo puedo instalar. Entonces, todo eso lo sabemos. ¿Cuánto ha costado? Pues la verdad, creo que no es lo relevante, ¿no? Mira, si me permitís una anécdota Claro. que no debería contar. Uy, ojo. Esta es buena, estas son de las salseos. Estoy en proceso de publicación de un libro. No interesa sobre cuál libro, pero lo que sí tengo problemas es con el título, ¿no? Sí, te ayudamos si querés. Llevo dándole vueltas y al final encontré 2 títulos que me gustaban. El último que he probado, que es Cuando lo innecesario se convierte en esencial. Está en catalán el libro de momento, ¿no? Aunque lo escribí en castellano, pero ya lo he traducido al catalán y como subtítulo de la geometría clásica a la luna o algo así, ¿no? Pues bien, le dije al DeepSeek, ¿qué te sugiere un libro con este título? Y me describió mi libro. Me dejó Sí, eso es. patirifuso. A saber qué datos han sacado. A saber. Pero me describió el libro. Que es me hayan decir, hackeado Google Drive, es que no lo sabes. es que no, pero es decir, porque además del título no lo he puesto en ningún sitio. Es decir, básicamente le digo como título, no es que haya un ejemplar del libro por ahí circulando con ese título, no. Es decir, el título original era de Pericles a la Luna, como la exploración espacial empieza con una pandemia. Es decir, eso básicamente era el título original del libro, pero lo he modificado no me gusta. Pues me dejó de piedra, es decir, porque me describió el libro. Es decir, yo le dije, ¿qué te sugiere un libro con este título? Solo le di el título y eso me hace pensar que el título debe ser bueno. Sí. Al menos para la inteligencia artificial. Aunque hay gente que me dice que sea bueno para la inteligencia artificial, no quiere decir que sea bueno para... Y no se lo pregunté al ChatGPT, se lo pregunté a DeepSeek, o sea que no... Desde luego es una historia controvertida, desde luego. Además, luego también han aparecido muchos más que no son DeepSeek, también chinos. O sea, pero también es verdad que ahora se habla menos, ¿no? O sea, ya no hay tanto ruido sobre los últimos modelos. Porque ya no es novedad, nada. Y por lo tanto, yo digo, eso está encastado ahí y se va a quedar. Lo que pasa que, es decir, lo de la de inteligencia artificial general, yo creo que ni está ni se la espera. Bueno, pues llegamos a ese punto, ¿no? O sea, antes de entrar a la IA general, que es la siguiente gran falacia, siguiente gran hito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque hace 4 años, 5, no teníamos esto.
Había GPT-2, Sí. una API para interactuar con él, pero nada parecido a ChatGPT y funciona bastante mal. ¿Qué pasa? Entendemos que tiene que ver con Transformers, pero si pudieras aterrizarnos un poco estos conceptos, ¿no? ¿Cuál es esta gran disrupción que hace que tengamos hoy GPT-5, Gemini 2.5, DeepSeek y la madre que los parió, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo no tengo, no te puedo decir muchas cosas al respecto, pero para mí la sensación es que el impacto social y mediático que ha tenido ha acelerado toda la investigación al respecto. Es decir, yo creo que si no hubiera habido el impacto que ha tenido desde un punto de vista social y mediático, es decir, no solo el punto de vista empresarial, que es lo que os preocupa a vosotros, sino simplemente el social y mediático, sobre todo el mediático, eso ha acelerado la investigación y la inversión en esos modelos. Es decir, yo pienso que, por ejemplo, cuando Sam Altman estaba perdido, básicamente empezó a decir, perdido pero tenía financiación, empezó a decir que estaba cerca de la General, que empezó a hacer anuncios fantasmagóricos, pero claro, todo eso soportado por gente que está absolutamente patidifusa y maravillada, como yo mismo, con las respuestas que hacen estos sistemas, ¿no? Yo pienso que viene de ahí el salto. El salto viene de que llega un momento en que alguien se da cuenta de lo que es, empieza a salir en la prensa, empieza a correr el boca a oreja y a partir de ahí se hace la gran inversión. Porque la tecnología en esos 5 años no ha cambiado. Bueno, sí que aparece la figura del Transformer, ¿no? Que es algo que quizá antes... Sí, pero no es hardware de eso. Yo digo la tecnología de base, que es, digamos, el gran posibilitador de lo que tenemos ahora, en esos 5 años no ha cambiado. No especialmente, no. Pero ha evolucionado como todo, pero no ha habido un salto. Megapíxeles, ¿no? Sí, pero no ha habido un salto de aquellos mortal al vacío. Y por lo tanto, tiene que ser cuestiones De financiación pura y dura. de financiación y de impacto. Es decir, cuando empiezan a ver empiezan a ver no solo el impacto social, sino también empiezan a ver las posibilidades que hay usando ese tipo de herramientas. Y entonces a partir de ahí dicen, no, es que esto ha calado, vamos a darle, pronto empezó a salir la versión de pago, en fin, yo creo que pienso que al punto desaparecerán las versiones gratuitas o serán muy limitadas. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que lo contrario. Yo creo que el negocio está en vender los datos que usan, obviamente, ¿no? O sea, esta gente no lo hace por buena fe de quiero darle inteligencia artificial a todo el mundo porque me cae bien la humanidad. O sea, y siempre hay en el fondo hay, yo creo, como el dinero obviamente como está, con cualquier otra tecnología. pero mucho más que hacer inteligencia artificial disponible, pagame y rentabilizo con eso, sino que además van a vender nuestros datos a terceros. Por eso, en algún momento me vi inmerso en una discusión, digamos, académica, sobre cuáles eran los puntos fuertes y los puntos débiles de Google. Era una cosa de una de estas... Frente a inteligencia artificial. No, en general. Google puro, duro, ¿no? Entonces, como... Fuertes tiene unos cuantos. Sí, pero como punto fuerte y a la vez débil ponían el algoritmo. Y yo dije, algoritmos pues se pueden mejorar todos. O sea que no creo que el algoritmo entre ni tan siquiera en la ecuación. Lo que sí entra en la ecuación ahora, a día de hoy, estoy hablando de esto hace unos 12 años, es el Google Ware. Contra eso no puedes combatir. ¿Google Word? El Google Ware, es decir, todo el hardware que tiene Google, los centros de datos que tiene, los centros, es decir, el hecho de que un competidor puede poner un algoritmo mejor y tal y cual, pero no podrá poner toda la potencia de cálculo que tiene Google distribuida por todo el mundo. Un histórico de datos tan profundo, y tan detallado y tan claro, peligroso. Muy peligroso, pero claro, esa es su potencia, no que tenga un algoritmo de búsqueda que sea mejor. Al final hace nada lo acaban de salvar de cortarlo por monopolio, ¿no? Hace 2 días. Esos días. Y por eso lo que tú dices de que... ¿Te has enterado, no? A Google han estado a esto de cortarlo. De quitarle Google Chrome. A esto, ¿eh? ¿Pero por qué?
Por monopolio. Por monopolio, por posición de abuso dominante, algo así. Claro, el que está sola. El... A esto, ¿eh? Y de quitarle o Google Chrome o Android. Tela, ¿eh? No es quitarte Google Sheets. ¿Sabes? Es que reventar el negocio. No estaba para nada, ¿eh? Por eso digo que seguramente el dinero lo hacen por otro sitio que no sabemos. Igual que de Google sí que hemos llegado a averiguar que su potencia son los centros de datos que tiene y no el algoritmo, como se creen muchos. E igual en OpenAI y en ese tipo de empresas. Es como Meta. Meta, el verdadero negocio son los datos de Creo que Facebook. Tesla es un buen ejemplo, yo creo, de esto. Tesla... Ahora cada vez más los datos es el activo real de las empresas. Pero Tesla creo que es un buen ejemplo justo de esto, porque Tesla ha intentado Sí. durante los últimos años colocar muchos coches eléctricos a un precio razonable, porque no ¿Es son... verdad que hubo un podcast que hablamos de la estrategia de Tesla? ¿O no fue aquí o lo escuché? Ha intentado vender muchos coches y no son especialmente carísimos. O sea, un Tesla, y sobre todo en Estados Unidos, no es un coche muy caro. Pero claro, tú colocas 1.000 Teslas en el mercado, 1 millón de Teslas en el mercado, y lo que tienes son 1 millón de máquinas capturando datos todo el rato. Entonces, cada accidente que se da a un Tesla es un dato para mejorar el Tesla que vendrá después. Entonces, les ha interesado eso. Y yo creo que la estrategia de OpenAI, Gemini, todos, es sacar el modelo y empezar a generar dato. El problema que tienen es que hoy es prohibitivo el coste. O sea, el coste que tiene ponerte ChatGPT gratis no se puede compensar con el dato que recojo. Entonces tengo que hacer ChatGPT más barato. Claro. Porque el problema es sobre todo el coste energético. Que es Y de tarjetas de Nvidia, y de agua. Yo me quedé de piedra cuando me invitaron, estuve visitando el centro de datos que tiene Microsoft en Irlanda, en Dublín. A mí los ordenadores no me llamaron la atención. La planta nuclear, ¿no? No me llamó la atención los generadores de emergencia que tenían, que cada uno era como un tráiler, había 8 y solo de prueba no sé cuántos de miles de litros de gasoil gastaban cuando los ponían en marcha para probar, es decir, para probar que funcionaban. Por lo tanto, evidentemente, el coste energético que tiene todo eso es un coste que no pensamos en él y también es significativo. O sea, por eso Google, volviendo a Google, se planteó, no sé si lo ha hecho, poner centros de datos en barcos en alta mar y emplear la energía eólica para suministrar energía a esos centros. Microsoft está poniendo plantas nucleares en sus plantas en América, ¿eh? Cerca de la planta. Claro. Cerca del centro de datos, plantas nucleares. Claro. Para alimentar. Para alimentar eso. Es decir, es que es una salvajada. Es que es imposible todavía hoy, pero bueno, por ejemplo, DeepSeek abre esta oportunidad que hablábamos antes, ¿no? Ahora sí te lo puedo dar gratis. Esto es baratísimo de ejecutar. Te lo doy muy baratito y empiezo a recoger datos. Pero ChatGPT, Gemini, etcétera, siguen siendo modelos muy grandes. Muy grandes. Y por eso es imposible hacerlos gratis hoy. Pero hablabas de la AGI, ¿no? La inteligencia artificial general. Sí. Antes de llegar ahí, yo tengo mi opinión. Entiendo que todos los que estamos cerca de eso tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero hay mucha fanfarria, mucho ruido, mucha a favor y en contra sobre si la IA va a acabar con todos nosotros o si no. Si es un riesgo para la humanidad o si no. Y salen las mayores eminencias del mundo de la inteligencia artificial en un lado y en otro, ¿no? ¿Cuál es la posición de Jones Valverde? Yo no soy una eminencia. Pues si tú no lo eres, el resto somos unos inútiles. Mi posición, ya sé que es decir, mi posición está muy basada en una frase que dijo Niels Bohr, que era un premio Nobel de Física, que en una carta a un amigo le escribió diciéndole que hacer predicciones es muy difícil, especialmente si son sobre el futuro. Esta frase es muy conocida, sí. ¿Eh? Es muy buena esta frase. Por lo tanto, mi idea es que con las tecnologías actuales no vamos a llegar muy lejos, más lejos de donde estamos. Pero me puedo equivocar porque tampoco pensaba que con las NVIDIAs y ese tipo de cosas llegásemos a donde estamos. Pero yo pienso que con las tecnologías actuales no vamos a llegar. Entonces, si hay un salto tecnológico que no creo que sea... ¿Te refieres a hardware? Hardware, sí, claro. El limitante creo que lo ve ahí. Sí. El hardware y no creo que, por ejemplo, los ordenadores cuánticos sirvan para arreglar eso. O sea, a saber, un paradigma distinto. A día de hoy, puede que mañana no, pero a día de hoy es una fantasmada, o puede que mañana me tenga que tragar estas palabras
con o sin patatas fritas, pero yo pienso que estamos, es decir, la tecnología hemos llegado a donde podíamos llegar, pero eso ha pasado en todas las generaciones. Luego veremos qué salto tecnológico está por venir y que nos lleva a otro estadio. Pero actualmente el problema de la inteligencia artificial yo creo que lo representa muy bien todos los transformers, los modelos estos de lenguaje y todo esto. Yo sigo con la metáfora de la habitación china de Seattle. O sea, que eso no... Esa es muy buena, cuéntalo, porque eso me lo has contado y creo que es muy visual. Es decir, los sistemas actuales, si quieres hacer simplificar cómo funcionan, piensa una habitación que tiene solo un lugar por donde entrar queries y un lugar por donde sacar las queries, ¿no? Esas queries, y dentro de la habitación hay un señor que no entiende una palabra de chino, pero que tiene un libro en el que en ese libro para cada símbolo chino le dicen si esta es la query, esta es la respuesta. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Alguien entra por el input, la pregunta que sea o en forma de símbolos, él consulta el libro, esta es la respuesta y la da al libro. Pero él, en todo ese proceso, no ha entendido nada de lo que le han preguntado ni nada de lo que ha respuesto. Simplemente tiene establecido el mecanismo de esta es la pregunta, aquí en este libro, que es el libro gordo de Petete, que tú no sabes lo que es porque eres muy joven. ¿El libro gordo de quién? De Petete. Nosotros tenemos un dicho en Uruguay que se dice como peteco. ¿No son parientes? ¿El libro gordo de Peteco? No, no es el libro gordo, pero esto no lo sabe hacer ni peteco. Pequeños vídeos cortos que salían por la televisión española, que había un muñeco que era Petete que contestaba todas las preguntas gracias a un libro gordo que tenía. Sería como la enciclopedia de... Pero algo peor, algo más... El libro mágico de Doraemon. Sí, pues es... Ahora lo voy a decir, esto no lo contesta ni el libro gordo de Petete. Exacto. Se lo voy a decir a los alumnos. Está bien, no sabrán lo que es, porque si son jóvenes, tienen que ser ya de miedo. O bueno, mi hijo todavía, creo. Pero también lo he escuchado. Pero está buenísimo, la gracia de los dichos que sean de muchos años hacia atrás y no se lo explico y enseguida. Exacto. Pues para ese señor, por más que tenga el libro gordo de Petete, no entiende nada de lo que hace. Es decir, ese operario que hay en la habitación china, y le llaman habitación china porque precisamente ponen como idioma de entrada o como símbolo el alfabeto chino y como salida también en chino. Es decir, él no sabe nada de chino, pero este símbolo es es capaz de identificar el símbolo, esta respuesta y aquí sale esta respuesta. Había un matiz en el que... ¿Esto representa lo que sería como la caja negra o...? Esto es lo que es actualmente... No solo la caja negra, es que lo que pasa dentro, el que está dentro no sabe lo que está pasando, no entiende nada. Pero estamos hablando representando un algoritmo de IA o a qué... ChatGPT. ChatGPT. Sí. El ChatGPT puedes pensarlo todo él como una habitación inmensa con el libro gordo de Petete, que tú le haces Amo lo del libro gordo de Petete, por favor. tú le haces la query y sale. Y el de dentro sin entender nada. De hecho, es que creo que falta una parte en esta historia y es que si tú le preguntas a la query si puedes matar al hijo del de dentro de la... matar al hijo del dentro de la caja. Sí. ¿Vale? Según el libro pone que sí y el de dentro pondrá que sí. Exacto. ¿Sabes? Entonces acaba de dar permiso de matar a su propio hijo porque no es consciente de y no piensa, no entiende. No sabe lo que está Esa es la caja en la que funciona porque responde, funciona bien, pero dentro no hay nada más que un señor copiando y transcribiendo de un libro de PTT. ¿No? Pero me parece algo increíble que hayan creado los humanos, no lo entiendan los humanos. No, los humanos sí que lo entienden. Quien no lo entiende es el sistema que te responde a las preguntas que tú le haces. Es que además es increíble lo que te hace. Yo he trabajado mucho con el ChatGPT y la verdad es que yo alucino. O sea... No, a mí me mata cuando le haces preguntas sobre decisiones. O sea, a veces ya muchas personas, no te digo a nivel psicológicamente, problemas como mi amiga, no sé qué, sino a mí me pasa, le pregunto muchas veces como decisiones, no sé, de empresas sencillas, pero mira, estoy pensando en hacer esto. ¿Cuál sería el lado bueno de hacerlo o cuál sería el malo? ¿Qué cosas pensarías si vas a tomar esta decisión? Me ayuda a veces más que preguntarle a una amiga o una persona X. Te debe de decir yo no pienso. Porque eso lo dicen. Yo no pienso, yo no creo, yo no hago tal. Pero te dicen, pero se puede hacer esto. Es decir, esto sí que lo hace, ¿no? Y además te advierte a veces de que hay según qué cosas que él no hace. Es decir, ¿qué piensas tú de esto? Dice, lo siento, yo no pienso.
Yo, por ejemplo, tenía que dar una charla a una escuela y le pedí al maestro, para no subirme demasiado, que los niños hicieran preguntas, me las enviasen con antelación y yo iría ya a responder las preguntas. Y una de las preguntas que me hacían era si el ChatGPT mentía. Los niños. ¿Y sabes qué Muy hice? interesante pregunta. ¿Sabes qué hice? Se lo pregunté al ChatGPT, oye, ¿tú mientes? ¿Y qué te dijo? Que no. Es cierto, no miente ChatGPT. Sí, a nosotros nos mintió hoy con el caso de uso. Pero que a veces, dice que a veces las respuestas que dan no son exactas, pero mentir no miente. Claro, no mientes, que capaz que donde consigue los datos no es una fuente correcta. Me parece una pregunta muy profunda, ¿eh? ¿Filosofamos o qué? Te lo digo en serio, me parece una pregunta muy profunda, porque justo como el chino dentro de la habitación del DAC, El libro de Petete. que con el libro PTT no está pensando, está ejecutando, ¿no? El concepto mentir es un concepto que el de dentro no entiende nada. Sí, pero es lo que he puesto. Claro, si no entiendo ni siquiera lo que me está diciendo, ¿cómo voy a entender si algo falso o verdadero? Ya ocurre cuando tú, que estás fuera de la caja, Sí. comparas mi respuesta con otra. Es que una mentira para mí es algo inventado por los humanos. Bueno, podemos decir Ah, todos. y ahí Filosofamos. vas a Turing. Turing tenía justamente esa idea, ¿no? Alan Turing. Quiero decir que podemos elevar un poco la discusión, porque esto es una pregunta que le haces a un sistema sobre el mismo. Tú sabes que Kurt Gödel, un matemático de los genios del siglo XX, demostró que en teorías matemáticas elementales, como puede ser la aritmética, hay afirmaciones que son ciertas pero que no puedes demostrarlas. Es decir, eso es el teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? Y entonces la demostración la hizo precisamente preguntándole o haciendo afirmaciones sobre el propio sistema, ¿no? Entonces, cuando tú le estás preguntando al ChatGPT si tú mientes, estás jugando ese juego, al juego de interrogarle a él sobre el mismo. Y entonces es cuando entras en contradicción, en paradojas. Entonces, Claro. es decir, no, pero la verdad es que la respuesta fue decir, yo no miento. Digo, y cuando me tocó ese alumno, le dije, no, el ChatGPT me ha dicho que no miente. Es que de verdad, yo diría que es verdad. Que es verdad. Porque además le hemos llamado. Hemos sido lo suficientemente sutiles para llamarle diferente. No le llamamos mentir, le llamamos alucinar. Alucinar, sí. Que es mentir. Efectos Pero aunque en realidad el problema es que si estás simulando capacidades humanas, hay humanos que por tener ciertos trastornos cerebrales o lo que sea, o un fallo a nivel biológico, quizás no ven la misma realidad que nosotros, o ven otra cosa, o ellos que se inventan realidades en su mente. En realidad, yo te lo simplifico mucho si quieres, Caterina. En realidad, tal y como yo lo veo desde mi perspectiva de profesor, es que es un sistema que está entrenado como los alumnos que no tienen ni puñetera idea de lo que van a contestar y que tienen que llenar páginas y páginas porque así aprueban, así les parece que aprobarán. Es decir, que tiene que contestar aunque no tenga ni puñetera idea de lo que está diciendo. O sea, no hay que filosofar. Las alucinaciones vienen de ahí, es decir, que contesta a todo. Es decir, una respuesta que sería muy razonable por parte de un sistema de estos, cuando le preguntas según, dice, lo siento, pero de esto no sé nada. Pero esto, no puede hacer eso. Pero esto no lo hace. No puede hacerlo. A mí nunca me respondió eso. Es que Claro, puede no lo hacerlo. hace. Es que va en contra de su naturaleza, no puede hacerlo. Y por eso porque alucina. saber, el concepto saber otra vez, el de dentro de la caja no sabe. No, pero podría decir, pero sobre esto no tengo información, te podría decir esto también. Claro, porque se basan los datos. Por esto no hay información en mis bases de datos, en las bases de datos que yo consulto. Pero en realidad, y por eso, porque no puede decir eso, es por lo que alucinan. Ahí está, el punto está ahí, alucinan justamente cuando se ven obligados a contestar sí o sí cosas que no saben, que no tienen sus bases de datos. Es un tema que me apasiona, tía. Siempre que sale esto. Sí. Y vos que estás en el ámbito académico, Así ya no. ¿cómo le transmitís esto a los alumnos o qué les incentivás que aprendan? Porque claro, tuvimos justamente este debate cuando estábamos hablando, que me parece interesante también comentarlo, que es difícil hoy en día educar a las generaciones porque entre nosotros hay mucha incertidumbre
Y además un debate que teníamos era, ¿una persona debería estudiar una carrera universitaria hoy en día? No, sí, ¿qué bases sirven? Todo esto, ¿no? Entonces, como profesor o como profesora o las personas que están en el ámbito educativo, creo que hay un reto, ¿no? ¿Cómo les enseñamos todo esto? ¿De qué manera? ¿Qué cuidados? ¿Qué no? ¿Qué intentás vos transmitir? Pregunta facilita. Sí, de esas para nota. Perdón. Te contestaré con una anécdota que es, digamos, lo mejor o las mejores cosas que me ha pasado en mis años de... Te puedo poner dos, pero esta es la última, que creo que resume tu pregunta. No la respuesta que tú quisieras, pero la que yo creo que te... Bueno, a ver qué me dice la caja negra. Sí, la caja negra te va a decir que estuve dando unos años clases, aparte de dar clases en el grado de matemáticas, que es donde trabajo de verdad, también he estado dando clases en otros grados, en particular estoy dando clases en el primero de magisterio, maestros, ¿no? Ah, mira. Qué cambio tan, ¿no? Matemáticas de la educación primaria, vale. matemáticas pero para maestros, ¿no? Muy elemental, la verdad. Contraste, ¿no? Sí, es difícil pasar de un... No, porque hay que jugar en todas las divisiones. No. O sea, no... Debe pasar Me gusta. de esta... Otra frase, hay que jugar en todas las divisiones. A Pitágoras. Claro. Pero Además, Pitágoras, los maestros ¿qué más quisiera yo? Sumar fracciones. Pero podía pasar de hacer 2 horas de clase de cálculo integral de varias variables, que es sofisticado, a enseñar a sumar fracciones. O sea, básicamente simplificando mucho era esto. Pero en un funeral en el Pla de Mallorca, justamente una de las nietas del muerto había sido alumna mía. Y se va uno y le dice, ¿qué suerte has tenido que no te han tocado aquellos dos que eran unos huesos en catalán? Y ella contesta, no, pero he tenido suficiente con Valverde. y le preguntan, ¿Valverde? Dice, bueno, no está mal, pero es que quiere hacernos pensar. Bueno, la felicito, si la tuviera otra vez de alumno la aprobaría directamente porque entendió cuál era mi objetivo. Es decir, lo demás son excusas. Es decir, que si es historia de las matemáticas, que si son integrales de varias variables, que si es sumar fracciones, el objetivo primordial es que piensen. Y la otra anécdota que te quería contar, estuve dando durante 12 años al principio de mi carrera académica clases de matemáticas en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y a los 20 años aproximadamente de haber estado allí, un día me crucé por la calle con había sido mi alumno, que nos recordamos los dos que había sido su profesor y que él había sido, y yo me acuerdo incluso de su nombre, y mira que teníamos grupos de 100 alumnos, o sea que era... Y una de las frases que me dijo también me quedó, dijo, y me acuerdo mucho de tus clases, dice, porque salíamos de ellas con más preguntas que respuestas. Si esas dos frases para mí resumen cuál es mi objetivo enseñando lo que sea, o con lo que sea como profesor, ese ha sido, es decir, que salieran con más preguntas que respuestas, que es equivalente a decir, quiero hacerles pensar. Entonces, para mí ese es el principio de todo. Es decir, un alumno que sepa pensar, un alumno que sepa identificar cuáles son las preguntas que tiene que hacerse, puede hacer inteligencia artificial, puede hacer ingeniería aeroespacial, puede hacer lo que le dé la gana si es capaz de aplicar esas habilidades más que esos conocimientos sabiamente. Y por lo tanto, yo creo que esta es nuestra función. Es decir, yo pienso que los contenidos sí son importantes, programas de estudio, bla, 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 bla. Es decir, lo importante es cómo ejecutas eso. Y cómo lo ejecutas y que entiendas que tú piensas que en según qué asignaturas, en según qué cosas, lo que hoy es ley, mañana es falso. Y por lo tanto, más vale que en lugar de aprender de a pies juntillas lo que hoy es ley, que mañana puede ser falso, lo que es importante es que aprenda a tener criterio. Claro, pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pensamiento, básicamente lo de crítico, mira, ya es para matrícula. Qué bien si tengo un poco de sentido común. Es que sin eso tampoco sobreviviríamos, pero... No sé si me explico. Sí, a ver, es verdad que antes no era así, o sea, en la época no ibas a la escuela o a donde sea a pensar, al revés, ibas a buscar respuestas. Entonces creo que ha sido un cambio. Pero es que las respuestas están por todo ahora, básicamente. Claro, ahora no hay un problema en conseguir respuestas. El problema es saber qué pregunta tienes que hacer.
Es decir, y eso es, no sé si he contestado a tu pregunta, pero Sí. porque he dado materias muy diversas, todas, todo lo que quieras, pero básicamente el nexo común entre todas, ¿Y cómo haces para ayudar a las personas? Parece una pregunta- provoco, soy muy provocador. O sea, simplemente con preguntas, como ¿y por qué esto? Pero no te vas mucho a la filosofía, no te vas para el otro lado. No, provoco, intento ser muy provocador. Es decir, y eso en cualquier momento me puede pasar cualquier cosa, me puede pasar por la cabeza cualquier cosa y soltarles cualquier burrada o barrabasada que les obligue a pensar y a ver si les estoy tomando el pelo o no. Es decir, eso y otras cosas, ¿no? Pero básicamente, en lugar de darlo todo comido Claro. y todo eso, sino ¿Y intentar... qué pasaría si? O esto que Exacto. estás diciendo, ¿cómo actuarías ¿Y si por esto qué fuera este diferente? se plantea esta pregunta, por ejemplo, en Claro. historia? ¿Y este por qué se plantea esta pregunta? ¿Y esto por qué es así? Y esto, es decir, este tipo de cosas más que la propia, diríamos, el teorema o la demostración, que también es importante, no hay que decirlo todo, porque en definitiva también están aprendiendo un oficio y eso a veces lo perdemos de vista. Están aprendiendo un oficio y cuando le estamos enseñando respuestas a preguntas que se han hecho hace mucho tiempo, que están bien consolidadas, le estamos enseñando como le enseñaría un carpintero a su aprendiz a manejar un formón o una sierra. Es decir, que tampoco no vamos lejos de ahí, pero no es un aprendizaje dirigido a cosas concretas, sino es un aprendizaje dirigido a que puedan aprender a lo largo de la vida siempre. Claro. Y eso es lo que Siempre es. aprender. Esa es mi actitud. No quiero decir No, que no, esté está bien. compartida, muy compartida, pero eso ha sido siempre, desde que empecé en arquitectura en los años 70, porque era en los años 70, a ahora, más recientemente, en magisterio. Es decir, que Y- piensen. ¿Dirías que esa es la habilidad número uno que una persona debería practicar hoy en día? No es la número uno, ¿Cuál crees que es? es la habilidad. Ah, vale. O sea, no la top habilidad, aprender a pensar. Claro, porque eso aprender- te lleva a todo lo demás. Es decir, si piensas, te informas. Si te informas, lees. Tengo un matiz, ¿eh? O sea, y perdona por la crudeza, Sí, porque además no eres no, es verdad, sí, ni sí. el culpable ni el responsable de esto, ¿no? Pero España tiene un 50% de paro joven. Sí, Gente que muchos profesores no comparten la filosofía. Claro. Otros muchos sí. Entonces, no sé, si fuéramos como muy positivos, podemos imaginarnos que ahora hay miles y miles de chavales saliendo de las universidades que saben pensar. Sabemos que no es verdad, ¿no? Pero lo que parece evidente es que hay una desconexión muy bestia entre lo que se aprende en la universidad y lo que luego el mundo laboral... pero eso, como lo hablamos ayer, eso ahí, es decir, cuando nos preguntan, nos piden que establezcamos puentes con las empresas o que nos acerquemos a las empresas, ese es un camino que tiene dos sentidos. Es decir, nosotros tenemos que ir hacia las empresas, no lo discuto, pero las empresas también deben venir hacia nosotros, es decir, hacia la universidad. Y tu academia está muy en ese camino. Es decir, la verdad es que lo que vi cuando consulté la web el otro día, me pareció que era un lugar muy bueno porque es donde pasas del que sabe pensar que ha salido de la universidad al que sabe hacer que necesita la empresa. Hostia, vaya publicidad que te acaba de hacer, ¿eh? No, pero ese tipo, no eres la única. Es decir, vamos a ver, yo estoy hablando de la tuya. Digamos que sí, yo quiero ser el monopolio. ¿Eh? Monopolio como Google. Bromas aparte, Pablo, estamos de acuerdo que es ese. Es decir, Total. Igual a mí me pasa que algo que tengo que entrenar mucho también es el pensar más como analista, pero no sabes la cantidad de alumnos que me piden, pero ¿cómo aplico esto a un caso real? O sea, les cuesta muchísimo, más allá de lo técnico de aprender a usar datos, la herramienta que sea, Python, Power BI, un Excel. La gente sabe reproducir fórmulas, te sabe ejecutar, pero no sabe qué fórmula tiene que hacer o no sabe cómo lleva esto. pero no piensan. Ese problema es porque no piensan. Exacto, entonces no vienen preparados para pensar. No. Entonces a mí me toca enseñarles a pensar y enseñarles lo técnico. Claro, pero si me permites, y esto es algo que tampoco debería contar, el primer año que di clases en la Escuela de Arquitectura, a mitad de una clase que les había puesto, había ya una pizarra con fórmulas y qué sé yo. Se acuerdan de ti, ¿no? Era un grupo de repetidores de un plan a extinguir y casi todos eran mayores que yo. Es decir, que yo era el bebé de la clase. Y estando girando la pizarra, una voz, aquellas que hay en todas las salas, en todas las aulas, dice, ¿y esto para qué sirve? Y yo hice un gesto de estos de autocontrol que fue
apretar la tiza contra la pizarra para que no se dieran cuenta, y luego me giré y dije, a ti no lo sé, a mí para comer. No me lo han vuelto a preguntar nunca más para qué sirven las matemáticas. Pero quiero decir con esto que el problema no está en la formación, Pablo, con el debido respeto y consideración. El problema está, que hay un problema en la formación, no lo discutiré. El problema está en cada uno de nosotros, porque te puedes encontrar alumnos que han ido a la misma clase, con los mismos profesores, en el mismo grado, y que están haciendo maravillas con otros que no saben hacer nada con un vaso. Y eso, Y eso que tú tienes experiencia empresarial. El libro de Petete. Y eso que tú tienes experiencia empresarial no me lo negarás, porque yo lo he vivido también, Sí. que no saben hacer una con un vaso. Entonces, el problema es de actitud. No, es decir, y perdón por las autorreferencias que hago continuamente, pero como ya soy mayor y soy una abuelete, ya puedo explicar batallitas. Cuando pedí trabajo en el departamento en el que terminé trabajando en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, a la persona que me terminó dirigiendo la tesis, recién licenciado de aquella tarde, que había aprobado todos los créditos de todas las asignaturas que había en aquel momento, me preguntó, ¿y tú qué sabes? Y me salió espontáneamente. Le dije, mira, fijo, no sé nada, pero estoy dispuesto a aprender lo que sea. Esa actitud me llevó en pocos años a ser catedrático de universidad, en muy pocos. Es decir, estoy hablando de esos en el 76 y en el 88 ya era catedrático. En 12 años es una carrera meteórica, es decir, ¿no? Y esa es la actitud que falta a veces. Es decir, saber, sé lo poco que me hayan podido, yo dije nada. Es decir, saber no sé nada, pero estoy dispuesto a aprender lo que sea. Que básicamente sería la actitud que habría que esperar de estos 50% de parados y de muchos a lo mejor no tienen la suerte y por lo tanto no la culpa no es suya, pero a menudo es un problema de actitud, es un problema de comerse el mundo, que si tú te lo comes cuando tienes 22 años, ¿cuándo te lo vas a comer? Igual también hay un tema, yo siempre lo digo esto, que es para mí lo que multiplica es la actitud y el pensar, ¿no? Lo técnico al final hoy cada vez más se aprende y es más fácil. Pero ¿no crees que también hay un factor de habilidades innatas, que hoy justo discutía también esto con Pablo, que obviamente hay personas que ya traen eso innato de tener más hambre, ya sea por la situación que sea, más a nivel contexto familiar o lo que sea, como o más hambre y tienen más ganas o al revés, menos? Entonces, es difícil que una persona que no tiene actitud con 22 años, no digo que sea imposible, pero es difícil que te diga, voy a tener actitud y sale al mundo porque para mí ya está como medio que incorporado en la personalidad eso. O sea, ¿crees que realmente una persona que no tiene actitud con cierta edad y a qué edad? En la universidad y en la escuela en general, ¿no? Y seguramente esa parte se debería hacer. Igual que, por ejemplo, ya hace años que hay gente que está preocupada pero que no tienen éxito, se preocupan por la formación en valores de los universitarios. Claro, es decir, nosotros damos por hecho que la gente que formamos son gente honrada, honesta. Claro, que ya trae los valores de casa. Ya trae los valores de casa, pero eso no es así. Y entonces así aparecen los escándalos financieros que aparecen, aparece la corrupción, aparece lo que sea. No quiero decir que con eso lo solventarías, pero al menos algo sí que adelantaríamos en cuanto a hacer lo que se supone que tenemos que hacer en los centros de formación, universidades y no, es la formación integral, no solo la formación técnica. Claro. Pues vaya misión ambiciosa, ¿eh? No, ya sé, yo insisto, Pablo, que estoy con una pie fuera del sistema. Y por lo tanto puedo decir lo que me dé la gana, porque nadie me lo va a echar en cara. Yo no estoy ni en el sistema. Yo creo que es una misión muy positiva, extremadamente ambiciosa, incumplible. Creo que asignarle esa tarea a la universidad Sí.
Es un poco... sin una visión integral de la educación que empieza por las casas. Eso tiene que ser a nivel escuela, vos no puedes agarrar a una persona de un 18 y A lo largo de la está- vida. A lo largo de la vida. Es que están tus padres, es que está la guardería. Pero cuanto más grande, menos moldeable. Sí, es sí, un a lo largo de la vida. Tú llegas a la universidad, pues bastante chito ya. Había alguien que lo decía de una forma muy, muy, muy clara y muy divertida. Cuando estás en el jardín de infancia y en primaria, se te ocupa la escuela de todo tu cuerpo, no solo de tu cerebro, ¿no? Es decir, te hacen hacer gimnasia o no sé cómo, ahora no me sale el nombre, pero se ocupan de todo. Sí, integral, Esto del integral. físico y el y cerebro. a medida que vas subiendo, la cosa va subiendo y cuando llegas a la universidad solo se ocupan de esta parte de aquí. Y eso no debería pasar. Es decir, aunque fuera solo, por ejemplo, la educación física, que afortunadamente ahora mismo hay mucha gente que está haciendo deporte y se está cuidando a nivel físico y tal, pero en mis tiempos, la educación física, en mis tiempos quiero decir, estos son mis tiempos todavía, y mis tiempos de estudiante. Es decir, me refería a eso. Entonces, es decir, esta metáfora de cómo vamos subiendo en el sistema escolar hasta llegar solo a ocuparnos de esta parte de aquí y una pequeña parte de aquí, es la que nos debería dar una idea de que a lo mejor necesitamos cambiar. Y no se trata tanto, Pablo, de cambiarlo como de tener presente cuáles son tus limitaciones. Es decir, eso, y permíteme recurrir a Mafalda. Me encanta que tenga tantos personajes bajo la manga. La falda. Bueno, pero ha nombrado un montón de... Sí, verdad. Mafalda, a Libertad, es la amiga ácrata de Mafalda, la maestra le pregunta cuántos son 8 por 9. No es a Miguelito que le pregunta eso. A Miguelito le pregunta cuántos son 8 por 9 y él contesta, señorita, los que somos conscientes de nuestras propias limitaciones sabemos cuántos son 4 por 5. Es una respuesta genial. Por lo tanto, me refiero en que si fuéramos conscientes todos de las limitaciones que hay en el sistema educativo y empezásemos a trabajar sobre ellas, pues a lo mejor la cosa mejoraría, pero solo nos preocupamos de fracaso escolar, solo nos preocupamos, menuda tontería, de si móviles sí o no, solo nos preocupamos, es que al final, ¿eso es lo que interesa de la educación de nuestros hijos? Yo creo que no. Yo creo que lo de los móviles muestra una deficiencia de atención por parte de las familias en la mayor parte de casos. Yo mi sensación, y entiendo que estamos en esto en tan desacuerdo, ¿no? Es que se ha intentado vestir de forma positiva la educación de un halo de positividad y de importancia que nos está llevando a que tengamos universidades de mierda, que nos centremos en tonterías y que cada vez seamos peores universidades, ¿no? Y tengamos peores alumnos en estas universidades. Y una peor sociedad, de paso. Porque no hay un objetivo claro. O sea, ese objetivo de formar buenos seres humanos y que piensen. No. Que es fantástico. Pero ¿eso cómo se mide? ¿Y quién decide cómo se...? Porque pensar está muy bien, pero es que lo que luego te hacen no es pensar de una forma concreta. Y esto seguro que lo has visto un montón de veces, ¿no? Claro. Está muy bien enseñar a pensar, no también enseñar a pensar esto. Al final no es pensar, es dirigir, ¿no? Al final llegamos a un punto en el que digo, son palabras maravillosas, pero seguimos teniendo un 50% de paro juvenil. Pero la pregunta es, si tuviéramos gente con iniciativa, gente con actitud, proactivos y tal... Es muy curioso, Jones, porque tú tienes tu visión y yo tengo la mía. Claro. La mía es que me cuesta 8 meses encontrar un ingeniero de datos. 8 meses. Hostia, ¿cómo puede ser? Cuando hay 50% de paro. ¿Qué está pasando mal? ¿Qué está pasando mal? ¿De quién es culpa? Yo no digo es de la universidad. En absoluto, en absoluto. Creo que es una estrategia que va mucho más allá de la universidad. Es una estrategia de sociedad. De ¿no? sociedad, ahí está. El problema es un problema de estrategia social. El momento en el que no le decimos a un niño, oye, por aquí te irá bien laboralmente. Tú decides lo que quieras. Pero esto sí es importante para ti, por aquí te irá bien. Y no se lo decimos, tú cumple tus sueños y brilla una estrella. Y luego estás en paro, bueno, pues brillarás, igual te apagas, ¿no? Pero a ver, igual justo ese caso es un ingeniero de datos, ¿no? Estamos hablando de perfiles que son más nuevos, que la gente no hace tanto que sabe. Que no es nuevo, tío, que no es nuevo. Que la gente ya busca ingenieros 15 años. No se habla de todo esto hasta hace unos años. La gente 15 no decía, años. voy a ser ingeniero de datos.
15 años te O da sea, tiempo a seguro estar... vos nunca dijiste, voy a ser científico de datos. O sea, va surgiendo y poca 15 gente años, tiene acceso. 15 años, Caterina, te da tiempo a tener 3 años. No, 15 años. Vos no dijiste con tu carrera, voy a ser ingeniero de datos. No, hoy llevamos 15 años estudiando ingenieros de datos. Más o menos, 10, 12, 15. Podías Para tener mí no 3 hace años. tanto. Pues te digo yo que sí, coño. ¿Vos lo veías como una posibilidad de estudiarlo? Ingeniero de datos. Bueno, ingeniería Yo informática, no más conocía ni el matemáticas... término, y soy más joven que tú. Ni el término conocía. Mira, probablemente aquí, probablemente el sí, tú y yo no, pero en Estados Unidos lo tenían clarísimo. Bueno, pero estamos hablando Clarísimo. de aquí en Bueno, España. pues Estamos pon mucho la más oreja, atrasados. pon la oreja. En Estados Unidos se ve de que No viene. sé, yo no lo veo tan fácil y eso que nosotros estamos en... Yo considero una persona que investiga, que busca, que lee. No me considero una persona que, me da igual mi profesión. Me parece curioso que tú digas esto. O sea, te he dicho ingenieros de datos. Te digo otro ejemplo, te digo data analyst. Sí. Tú tienes un negocio que forma data analyst, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay de puta demanda, coño. Sí. Pero ahí la mitad de gente está en paro. La mitad de... Pero esa mitad de gente se está formando. Bueno, no sé si es la mitad. Si fuera la mitad, No, pero- es que para no estaría mí aquí, hay que que ver estaría quién está en paro. estaría montado en un ¿Cuáles yate. son los datos ¿Cuál- de... ¿Cuáles son los parámetros de la gente que está en paro? Claro, o sea, ¿cuál es la gente que está en paro? Por ejemplo, pero no todo el mundo puede... O sea, Yo vos conozco, hablas- conozco un caso Sí. de alguien que ha hecho odontología. Ha hecho un máster, pero no quiere trabajar de odontólogo. Y está en el paro. Pero yo Caso escucho muy muchos extremo, ¿eh? casos así, ¿eh? Caso muy raro, ¿eh? No, hay yo muchos. Yo escucho muchos casos de gente que estudió algo, las típicas carreras tradicionales, y no le gusta, y está haciendo otra cosa. No, o no está haciendo nada. O no está haciendo nada. En mi caso está haciendo otra cosa, pero... No, en mi caso no está haciendo nada. O sea, no, claro. Es decir, no, es que al final, ya sé que la actitud no es todo, pero es una buena parte, ¿no? Desde luego. Y luego el empuje de la familia. Pero para mí es como decíamos, hay que también ser consciente de las limitaciones. O sea, no todo el mundo puede ser analista de datos. No. Es una realidad. O sea, no es una profesión que decís, estudio 2 libros y soy analista de datos. O sea, requiere una base, requiere una formación y para mí no todo el mundo puede entrar a ese rol. Es cierto que no todo el mundo... Igual que ingeniero científico, no puede ser que ahora mismo, no sé, por decirte algo, por decir una profesión X, barbero no va a ser mañana mi curso, va a ser analista de datos ¿entendés? O sea, puede hacerlo sí. ¿Es lo más normal? No. Te pongo una metáfora que igual no te gusta, pero no todo el mundo puede ser militar. Pero cuando hay una guerra te jodes, ¿sabes? Y es lo que hay. Entonces, ahora hay un montón de demanda. Un montón de demanda. Bueno, pero vas a ir a morir. No todo el mundo puede ser analista. Bueno, pues a lo mejor ahora tú no podrías de normal, pero ahora sí, chato, ponte las pilas. Que yo lo recomiendo y cuanto más analistas mejor para mí, pero la realidad es que no es que todo el mundo que está en el paro tiene unas bases de trabajar en el mundo corpo, de trabajar con Excel, de trabajar con X cosas, que soy ingeniero de datos de la noche a la mañana, ¿entendés? O sea, yo lo haría porque yo soy muy de a ver qué hay que hacer y lo hacemos, pero no, también hay que reconocer que hay cosas que no es que cualquiera lo pueda hacer, ¿entendés? Como, eso es lo que yo creo, si fuera un trabajo X, no sé, que todo el mundo pueda hacer, no sé, ir a la constru a trabajar, a la construcción, porque es lo que hay, bueno, vamos. Pero yo qué sé, me estoy quedando abajo. ¿Qué estás haciendo casi ya? Estoy quedando enana. Es una discusión. Sí. Se están achicando. Yo quería discutir y no podía, era como, quiero poner cara de enojada. Te estaban achicando. Enojada. Esto es una discusión difícil y Podría estar todo el día. y muy interminable. Es decir, la Total. verdad es que sí. Pero yo creo que también, o pienso que también tiene que haber un punto de vista que no estáis, o que yo creo que no estáis haciendo, que es no pensar tanto cuando haces esas entrevistas para ingenieros de datos, porque vas con la urgencia siempre cuando vas a buscar algo y es que lo necesitas ya. Empieza ahora para... Sí. Bueno, voy a hacer antes de esto, voy a hacer un comentario muy rápido. Lo primero que hay que cambiar son los sistemas de... los filtros iniciales de recursos humanos. Ahí está. Primero, ¿eh? Primero. Bueno, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. es decir, es plantearte si a lo mejor lo que tienes que explorar no es lo que sabes, sino lo que estás dispuesto a aprender. Totalmente de acuerdo. Y entonces, y el tiempo que necesitarás, que deberás gastar para aprender. Mañana Mira, curso en ingeniería de datos. hace unos años, cuando era director de departamento, estoy hablando hace 25 años, tuvimos una reunión con el sector de empresas informáticas de aquí. Y la gran queja que tenían, no te lo creerás, era que contrataban a alguien, lo formaban, y cuando lo tenían formado iba otro y le pagaba más y se iba. Eso entre ellos. Es decir,
Tú, hijo de puta, tú. Tú, cabrón. Yo, Me quitaste a Manuel. tal cual, tal cual. Y yo alucinando, ¿no? Y entonces les hice una propuesta que les pareció absurda, pero que yo creo que era razonable. Es decir, porque ellos se quejaban de que tenían que cargar con los gastos de formación que luego no podían aprovecharse. Es decir, hacer un pool, compartir los gastos de formación y luego os importará un comino que se lo lleve nadie. Es decir, ¿y quién nos va a hacer Me digo, ya lo hago yo la formación, pero quiere decir que hacer un sistema, como asociación que sois, de formar a la gente y compartir los gastos de formación en la forma que sea, y luego si os perdéis, si perdéis a uno, que no sea una tragedia, sino que cada uno sepa lo que se lleva y lo que tiene, ¿no? Me trataron de idiota, básicamente. O sea, esa es la sensación que yo tuve. ¿Sabes lo que hacen en China, no? ¿Eh? En China No sé qué. te retiran 3 meses de sueldo. Si te vas. Tú te hagas 3 meses gratis. Los primeros 3 meses gratis. Al cuarto te pago. El sueldo del primer mes. Ya. Así, ya que te vayas, Pierdes 3 meses. pasa un año y te pago todo. Pero te vuelvo a retener 3 meses. Entonces, estás continuamente atrapado. Pero bueno, es que ahí... No es conforme con la legalidad española. No, por supuesto que no. Es que ahí se roban la gente entre uno y otro. Aquí también. No hay ninguna lealtad de ningún tipo. Se la robaban un tiempo, no sé si eso lo siguen haciendo, pero en aquel momento la gran queja, que yo esperaba que nos dijeran que si teníamos que hacer aquello, teníamos que hacer yo otro, no, fue cómo arreglamos esto de que yo estoy formando a una persona y al cabo de cuando la tengo formada se me la lleva a otro, pero le paga un poco más que yo. Pero eso, insisto, que al lugar de buscar a alguien que ya sepa, sea un ingeniero de datos, a ver si alguien que tenga capacidad para ser formado como ingeniero de datos. Y entonces te lo cortas toda tu medida y haces el sistema de retención que te parezca que sea legal. Con el debido respeto y consideración. Prácticas abusivas en todo es data. No es verdad. No es verdad. Yo simplemente advierto, ¿no? Yo te quería preguntar, y es una pregunta que nos gusta hacer, pero creo que tú tienes la obligación de contestarla, ¿no? Y es, ¿cuál va a ser, según tu perspectiva, el siguiente gran salto en el mundo de la inteligencia artificial? Lo que tú ves que está más cerca de que pasa algo interesante. Y tengo que contestar faltaría, si quieres preguntamos al del McDonald's. Bueno, a lo mejor se acierta más que yo. No ni puta idea, yo tengo una larga lista de fracasos en mis predicciones, como en la inteligencia son las más difíciles, las del futuro. ¿Eh? Las del futuro son las más difíciles. Son muy difíciles las del futuro. El pobre McDonald's, perdón. Siempre traemos a McDonald's además mal. Yo no quise decir eso, pero... Ya, siempre los traigo mal, tío. Me encanta. Siempre ponemos ejemplos de cosas que hacen mal McDonald's, pero coño, es una empresón. Que venga y nos dé hamburguesa. Yo tengo un hambre. No era mi objetivo. Y yo estoy a una hora de mi casa, o sea que imagínate. A ver, yo creo que estamos en una época de meseta. ¿Vale? De meseta, es decir, de consolidación de todo lo que tenemos y seguramente aparecerán cosas que se incrustarán más en la vida cotidiana con inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista de gran salto, tiene que pasar un tiempo. Es decir, pasarán cosas. ¿Un tiempo cuánto crees? No lo sé. Para mí esto es que va todo muy rápido. Puede que yo no lo vea. ¿Tú crees? Es que va muy rápido. Yo sí. No, pero yo creo que ahora vendrán las cosas, es decir, a ver, ¿quién iba a pensar cuando salió esto de estos locos de Internet, ¿no? Que Nicolás Negroponte sí que lo dijo, nadie le hizo caso, el Negroponte Switch, que dijo que llegaría un día en que veríamos la televisión por cable y la voz vendría por el aire. Y justamente en aquel momento lo que se venía era el teléfono por cable y la televisión por el aire. Es decir, ese era el Negroponte Switch que pasó. ¿Quién iba a decir que en poco tiempo terminaríamos todos con el teléfono en el bolsillo y con la televisión por cable? Es decir, a través de Internet, ¿no? La propia Internet como medio de distribución de contenido. Es decir, todo eso son cosas que son muy importantes para la vida cotidiana, pero desde el punto de vista tecnológico no son grandes saltos. Aumentan la capacidad de las redes, bla, bla, bla. Pero básicamente aquí, por ejemplo, cuando detuvieron a aquel que nunca me acuerdo de los nombres ahora, que fue un hacker que distribuía contenido a través de Internet, no hace tanto que lo detuvieron, ¿no? A mí me preguntaron en un periódico,
¿Y a ti qué te parece eso? Y digo, pues yo lo que haría, no lo detendría. Entonces, ¿qué haría? Dice, yo lo contrataría. Dice, ¿por qué? Porque es el primero que ha demostrado que es posible sacar rendimiento distribuyendo contenidos en Internet. Claro, la reticencia que había en los primeros sobre los generadores de contenidos para distribuir a través de Internet en lo que se ha convertido ahora. Es decir, mira Spotify, mira Prime, mira todo eso. Entonces, esto seguro que se van a producir cambios de esta índole, de eso no tengo la menor duda, ¿no? Pero un gran salto tecnológico como ha significado la aparición de los transformers y de los grandes modelos de lenguaje, hay un tiempo de consolidación. Y esa consolidación con estas mejoras colaterales, para entendernos. Pero se tiene que sentar todo eso. Y entonces veremos qué pasa a partir de ahí. Ha sido no sé qué ha sido. Ha sido muy bonito. Sí, muy bien. Ha tenido momentos brillantes que me encantará volverla a escuchar. Creo que te lo has pasado muy bien. Hay una frase, no sé si me lo he pasado bien o no, que es que al final, es de un americano que hizo unos libros muy interesantes, ¿no? Pero digo, al final, uno se hace académico para pensar y hablar. Y a veces incluso en este orden. Pues con esto, nosotros hemos hablado mucho, ¿no? Vamos a dejarle al que está al otro lado, a ver si piensa, ¿no? En este orden. Te agradecemos mucho que hayas pasado por aquí, Llorens. Ha sido un podcast muy diferente para mí, muy diferente. Con un ritmo diferente que yo he disfrutado, esta velocidad más lenta y que nos hemos dado más tiempo. Muchas gracias y ahora sí, cerramos el Garaje Tech. Gracias. En el Garaje Tech, en el Garaje